tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola, 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 hola. Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, recién en este horario podemos estar con ustedes porque la ANDE continúa con sus laburos. Nos anunciaron hoy justamente que iba a haber un corte de luz desde las 7 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde porque están cambiando columnas acá en el barrio. Están trabajando, pero hace como media hora vino la luz, entonces vamos a aprovechar. Pero si se corta, ya saben. Esta vez no fue tema de castigo, sino fue tema de la ANDE. Pero están cambiando muchas columnas en la ruta. Nosotros estamos muy cerca de la ruta. Y también acá en la zona de nuestro barrio. La verdad que ya hacía falta, ¿verdad? Porque cada viento que hay se cae una columna y cualquier autito a 20 por hora choca contra uno y se cae y la ciudad se queda sin luz, ¿verdad? Y hay varias que ya estaban destruidas. Así que por eso no tuvimos esta mañana. Ya estamos para compartir con ustedes justamente lo que ha dejado esta fecha del campeonato. Vamos a hablar hoy de eso, esta mañana, y después a la tarde ya vamos a meterle otra vez tema selección, porque ya se está acercando todo ya. Así que... Y gusto taco asunto guayna. Bueno, saludos para todos. ¿Cómo andan los team fríos? ¿Cómo andan los team fríos será? Qué pucha, será pellajuna, noita. Pellajuna. Bueno, esa era mi alarma para empezar hoy el programa, pero medio tarde. Ah, no, seguramente sonó varias veces porque estaba hablando por teléfono y ahora me repite. Estamos hablando con Stoller justamente de la jornada de eliminatorias. Hola Marc, ¿cómo te va? Listo, like en los dos canales. Abrazo, Salva. Gracias, Marc. Hola, Huguito. ¿Cómo estás? Buen día. También a toda la gente que ya está en el Twitch. Bueno, voy a agrandar la letra porque es demasiado chiquita. Me pusieron todas las letras y me configuraron todo en mi ausencia, pero ¿qué hicieron todo acá? Bueno, pues yo no estuve sábado ni domingo. Sábado de tarde ya me borré. Les había dicho que iba a ser el de las 2, pero ya no pude. Ya nos apretó el tiempo, tuvimos que viajar. Ayer estuvimos, habrán visto ustedes, transmitiendo la final de la Liga de Mariano Roque Alonso. Invitados los muchachos de Enfoque Deporte, estuvimos transmitiendo, también estuvimos acá por nuestras redes. Bueno, buen día, Salva, ¿qué tal? Éxito en el día de hoy, mi amigo, ¿qué tal tu mañana? Dice Luqui. Bien, bien, bien. Será. Ahora 14 grados acá en Cacupe, ¿verdad? Será todo 6 grados. Buen día, saludos de la capital de la madera. Qué lindo ver mi Olimpia como único puntero después de tanto tiempo, dice José. La última vez que Olimpia fue único puntero. Así, la vez pasada ya dijimos que puntero, pero bueno, eso era parcial, ¿verdad? Porque faltaba todavía que se complete la fecha. Pero ahora, después de completarse la fecha, la última vez que Olimpia fue puntero solitario fue el el 12 de noviembre del año 2022. Día que se consagró campeón, 2022. Vean ustedes, si vamos a ir por el calendario, son prácticamente un año 9 meses, casi un año 10 meses, ¿verdad? Si vamos a ir el calendario, pero descartemos ese diciembre del 2022. Prácticamente todo, un torneo apertura 23, clausura 23, apertura 24. Son 3 torneos y 7 fechas. Después Olimpia vuelve a ser único líder del campeonato. O sea, la realidad. Bueno. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, acá escuchando del trabajo con un mate todavía. Y nosotros disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman, más allá del frío. Hielos Iceman nos acompaña por el tereré sin hielo, es como... no le voy a decir ahora por el horario de protección al menor. Pero el tereré sin hielo es como... No sé qué les puedo decir. Es como el tallarín sin queso rallado. El tereré sin hielo Iceman es como el asado sin mandioca, o el asado sin chorizo, o la sopa sin cebolla, o el boriborí sin carne, no sé. El puchero sin puchero. Bueno, y por supuesto también presentado como todas las mañanas por la Cooperativa Serrana, construyendo la comunidad.
Bueno, ya Salva, me quedé con la intriga de cómo terminó el partido de Mariano ayer. Dice, terminó 3-3, Hugo. O sea que lamentablemente se nos cortó varios inconvenientes. Bueno, ya saben ustedes, nuestra telefonía cuera, llega a un determinado horario y parece que... Pero bueno, 3-3 terminó y salió campeón. Salió campeón el equipo de Primavera. Noveno título para Primavera. Bueno, vamos muchachos, vayamos dejando el like que no les cuesta nada, dice Duan. Sí, ¿cómo estamos el like, muchachos? Vayan colaborando con eso, ¿eh? Y también los que puedan unirse con sus aportes son bienvenidos. Son bienvenidos. Ahí en donde está la fotito del canal, donde dice Salvador Ica Radio y TV Sport, hay una barra negra que dice, con letras blancas que dice unirme. Ahí te unís, le das un clic ahí y te salen los precios. Estaban hablando ahí del costo. Ya vamos a ver, hoy vamos a bajar ese costo, chicos. $5,49 al mes, dicen. No es tampoco mucho, ¿verdad? Pero vamos a bajar. Vamos a bajar para que, voy a ver si hay algo más chico que eso. Vamos a mirar esta tarde y vamos a bajar. Vamos a bajar. Bueno, hasta ahora 22 likes recién, 22 likes recién. Bueno, ayer ganó Olimpia 1-0. Libertad le ganó al 2 de mayo por 2-0. De esta manera, entonces, Olimpia queda como único líder, puesto que estaba compartiendo con el 2 de mayo. Cerro Porteño también ganó 1-0 en la jornada del día sábado a Tacuarí. Sobre el final, gol de Ferfer. Triunfo 1-0, Olimpia con gol de Derlis González, en una jugada que para muchos fue falta en la recuperación de la pelota de Olimpia antes del pase a Derlis González. Para la manera, y voy a sentar ya mi postura en esto porque ya sé que algunos me van a preguntar al respecto. Para la manera que se suele cobrar acá en Paraguay, este tipo de cosas siempre se cobra falta. Hasta empujoncito cadera a cadera, acá se suele cobrar falta. Si vamos a ir a la esencia del fútbol, es un deporte de contacto, que es un deporte de lucha. Para mí está bien que no se haya cobrado. En el ámbito internacional, este tipo de jugadas en Copa Libertadores nomás no se suele cobrar como falta. Pero acá en nuestro campeonato se cobra hasta menos que esto se suele cobrar falta. Por eso me extrañó que el árbitro haya dejado seguir. Y bien, me parece bien. Me parece bien. Y fue una gran definición de Derlis González. Y después en el partido de segundo turno, el sábado Guaraní y General Caballero empataron 1-1. Guaraní no da pie con bola, algunos ya están pidiendo la salida de Chiqui. En la jornada de viernes, Trinidense le ganó a Deportivo Luqueño 3-2 y Nacional le ganó 3-1 a Sol de América. En el partido de complemento de ayer, entonces, en el último compromiso, la victoria de Libertad, que comienza a ganar de vuelta, y le ganó al puntero. Goles de Lorenzo Melgarejo y Antonio Vareiro. Comenzaron a tener más minutos Rafael Melgarejo y Vareiro del retorno de Garnero. Galeano medio que como le estaba ninguneando a los dos últimamente. Bueno, con esto Libertad ya tiene 9 puntos. Rápidamente Libertad va a crecer, evidentemente. Pero la tabla de posiciones es comandada por Olimpia con 15 unidades. 15 unidades para Olimpia, 14 para Cerro Porteño, 14 para el 2 de mayo. 14 para el 2 de mayo. 12 para Nacional, que metió victorias consecutivas y ahora está cuarto con 12 puntos. Libertad 9, Sportivo Luqueño, Trinidense, Guaraní, Tacuarí 8, General Caballero 7, Ameliano 4 y Sol de América 3. El único equipo que todavía no perdió en este campeonato es Olimpia. Olimpia es el único equipo que todavía no perdió. Es el equipo, o sea, uno de los dos equipos con mayor cantidad de goles convertidos, al igual que Cerro Porteño llevan 10 goles convertidos en el clausura, pero es el equipo que tiene la valla menos vencida. Solamente 2 goles en contra, ambos goles que le hicieron a Olimpia de penal. Algo que destacó mucho la vez pasada Garnero, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está la tabla de promedios después de esta fecha? Más comprometidos, Sol de América y General Caballero. 1,00,
1,076 para General, 1,000 para Sol de América. Tacuarí 1,094, Ameliano 1,128. Ahí nomás están los cuatro. Ameliano tiene solamente 4 puntos más, 4 puntos reales más que Tacuarí y solamente 6 puntos más que General Caballero de Juan Los Mallorquín. O sea que Ameliano no está para nada tranquilo. Para nada tranquilo Ameliano. Si Tacuarí gana la próxima fecha y Ameliano pierde otra vez, ahí ya se le pone a uno nomás, ponerle que gane General Caballero también, se le va a poner a 3 nomás. De acá a 2 fechas Ameliano puede estar en zona roja si pierde 2 partidos seguidos. Increíble. Después de la gran campaña que está haciendo en Sudamericana, estaba jodidito acá. Adrián Alcaraz sigue siendo el goleador del campeonato con 3 conquistas, el máximo, 7 fechas y solamente uno que tiene 3 goles. La tabla acumulativa que clasifica las copas. Si hoy terminase el campeonato, Olimpia es campeón del Clausura, ¿verdad? Entonces serían Libertad y Olimpia, la fase de grupo de la Libertadores. Como Paraguay 3, entraría Cerro Porteño, que tiene 59 puntos, sobre 57 de Libertad, 51 de Olimpia. Y el cuarto sería el campeón de la Copa Paraguay, ¿verdad? Que hasta ahora puede ser cualquiera del equipo primera todavía. A la Sudamericana, ahora mismo, 2 de mayo, Deportivo Luqueño, Guaraní y Nacional. Qué lindo cuarteto, che, para... claro, todos los 4 van a pelear por entrar a la Libertadores, digo, pero lindo cuarteto, equipos que... Bueno, así la cuestión. Ya voy a leer de vuelta sus comentarios, agradeciéndoles su presencia. Dejen su like, su me gusta correspondiente y continuamos charlando. Bueno, a ver. ¿Cómo estamos de likes? Vamos subiendo, ¿verdad? Pero 38 recién, muchachos. 38 recién los team fríos. Ok. En el Twitch. Saludos, Racas, buen día. Huito, me gustó el relato con el partido, parecía partido de la B por ahí. Dice, la verdad que el partido, por la cantidad de gente y compañía de intermedia y un poco más, aparte del trabajo de los muchachos de enfoque, también la calidad de las tomas y todo eso, muy bien. Gratamente sorprendido. Ya estamos analizando algunos proyectos posteriores. Pero los jugadores muy amateurs, y sí, la mayoría trabajan otras cosas, viejo. Juegan los domingos. Sí, se veía algunos medio gorditos. Y hay algunos que pintan muy bien, que hicieron inferiores en clubes de primera, que jugaban en Humaitao, que jugaban en Pilcomayo, que son equipos que están en el ascenso paraguayo, ¿verdad? Pero sí, ese gordito que salió es él. Y vos sabés que él es un gran central, pero se peleó con su arquero. Su arquero le recriminó por un error y él le dijo, Evin de la Areta, con gol más de Yucajina, le dijo. Y para evitar problemas pidió cambio nomás él. Bueno. Después un jugador de nombre Medina, volante central, de la comunidad Macán. Tremendo mediocampista. Y el Deportivo Macán salió campeón juvenil. O sea, ahí lo simpático era escucharle alentar en su idioma. Y cuando le puteaban al referee, uno le puteaba en su idioma y había otro al lado como que traducía lo que decía. Espectacular. Bueno, ok. Voy a responderle a mi jefa que me está preguntando qué estoy haciendo. Dice como si fuese que no sabe que a esta hora tengo live, ¿verdad? Bueno. Vamos muchachos, vayamos dejando el like que no les cuesta nada, dice Duan. Salva H. Gallo, solo un deseo tengo para estos días, que no tenga miedo del agua, dice Víctor G. Pella jugó una nueva instancia. Buena chalva, vaya caruta, dice. Y vamos a ver un poco qué hay hoy, ahora mismo. Bori de pollo con tortilla. Ya está, ya no hace falta ni que mire el siguiente menú. Bori de pollo con tortilla. Listo.
Listo, listo, listo. Borí de pollo con tortilla. No hay nada más que decir hoy al respecto. Igual le puedo dar el menú, ¿verdad? Le voy a dar el menú igual para que ustedes sepan qué tenemos hoy, ¿verdad? Hoy tenemos además poroto, puchero, puchero, caldo de gallina casera con borí. Además, caldo de gallina casera con borí y borí con pollo. Guiso de cerdo con arroz, bife de carne con cebolla salteada, grillé de pollo y después lo de siempre, ¿verdad? Marinera, bife de hígado, milá de carne, de pollo, de mondongo, arroz con queso, ensalada de repollo, de lechuga, fideos a la manteca. Son los del menú básico para el día de hoy. Ok. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Acá está. Salvador, bendecido día lunes y buen comienzo de semana laboral. Por fin rompimos la yeta en contra Meliano. Vamos, Olimpia, carajo. Grande de uno solo. Julio Araujo de Buenos Aires te saluda. Saludos, Julio. De Maraña, Franjeadicto. Muy bien. Fuerte abrazo para todos los compatriotas. Hola, querido Salvador. Muy buenos días. Estoy feliz por la victoria de la Olimpia ayer lunes. Muy alegre, dice Gustavo. Bien, Gustavo. God limpia solitario en la punta, dice Matías. La clave de esta Olimpia pasa, creo yo, por la solidez en defensa. Salva, ¿qué opinás vos? 2 goles recibidos en 7 partidos. Y definitivamente pasa por ahí. Y después en el mejor aprovechamiento de las chances de gol que está teniendo, que era un tremendo déficit. Bueno, en la apertura luego la defensa hacía agua. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Hoy día creo que el tiempo de pausa durante la Copa América le vino bien a Palermo primero para recuperar a varios jugadores en lo físico y a partir de ahí en el trabajo táctico, ¿verdad? Que se nota que no tenía demasiado. En la apertura era más o menos lo que salga. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Verdad? Y hoy día, si bien es cierto, y coste que no he visto mucho de los partidos de Olimpia, sí veo los resúmenes, leo los comentarios de los especialistas, de los grandes comentaristas que tenemos, los escucho en sus análisis, sobre todo en en el programa de los lunes, lo que suelo escuchar más, ¿verdad? Me detengo un poco más a escuchar para ver qué dicen Juan José y los que están permanentemente en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Rubén Darío. Y noto que a Olimpia no le sobra mucho, ¿no? Es que Olimpia tiene un fútbol vistoso, ni que Nambrena, que ya es el River de Gallardo de antes, ¿verdad? No, pero hoy día es un equipo mucho más fuerte. Al menos así también lo vi en el Clásico. Coste que he visto el segundo tiempo nomás del Clásico, donde fue superado por Cerro Porteño. Bueno, buena salva consulta. ¿En la jugada previa a Olimpia fue falta o no? Y para mí no, lo mitero. Vos sabés que es lo que estábamos diciendo. Creo que tu pregunta ya vino, me parece, antes de... Ya expliqué, pero voy a repetir. Para el nivel y el estilo del arbitraje en el campeonato paraguayo, menos de eso se suele cobrar falta. Pero en el ámbito internacional, eso nunca se cobra falta. Bueno, no sé si me explico con eso. Y para mí está bien. Para mí no es falta. Buenas salva, ya di el like correspondiente de vacaciones una semanita y escuchando tu live nuevo puntero en Paraguay, dice Rodrigo. Qué bien, che. Hola Lucas, ¿cómo estás? Desde el trabajo con Tereré y los Ayman, feliz inicio de semana, dice Lucas. Ya bajó la temperatura, Lucas, por allá, Está bien. Buenas salva, ella pa partido, pues, Caru, dice 3-3, Leonardo. 3-3. Salió campeón Primavera con eso, porque en la ida no 1-0. Salva, ¿dónde fue ayer el partido ayer de Primavera? Qué linda cancha. Humaitá, Gustavo. El Humaitá de Mariano Roque Alonso. Ahí cerca del Puente Remanso. Es una cancha muy tradicional y está linda, está preparada para el ascenso, ¿verdad? Incluso si alguna vez llegase a subir, tiene como para agrandar más, ¿verdad? Aquí en Concepción las canchas parecen potreros, dice Gustavo. Yo pensé que Castigo ya te abandonó otra vez como suelen hacer Salva. Dice, no, hoy la Ande está trabajando a full por acá. Así que en cualquier momento se puede cortar. O imagina la eliminatoria, Salva, dice Matías. Sí. Gran juego de Carlos Paul Benítez, dice Ricardo. Y la pregunta estelar, Salva, ¿te bañaste? Bueno, sí, hace rato. Anoche cuando llegué, anoche después de la jornada y esta mañana temprano. Denle like, dice José.
Dejen de joder con esos faltitas. Luego internacionalmente jugamos y no nos cobra. Hay que acostumbrarnos a jugar más. Dice, totalmente de acuerdo. Hielo, hay manteca caliente en este frío, dice Pablo. ¿Qué tal, Salva? ¿No hiciste a la mañana? Dice, no teníamos luz. Hola, Salva, ahí deje mi like. Gracias, Jesús. Excelente inicio de semana, Salvador. Igualmente, Guillermo. Hola, Salva, ¿qué opinas de lo que dijo el jugador de Tacuarí? Para mí que tenía toda la razón del mundo. Ferrer, lo que dijo de cómo se corta todo aquí cada rato acá, que los jugadores tienen que jugar más. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Viste la entrevista del jugador de Tacuarí que se quejaba de que los árbitros cortan mucho el juego? Sí, Armando, totalmente de acuerdo. Hola, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo le ves a Olimpia? ¿Qué opinas? ¿Es justo puntero? Y yo no creo en la justicia en el fútbol, pero sí creo en el trabajo. Y creo que está haciendo bien el trabajo en este semestre ahora. Creo que sí. Creo que sí. El segundo gol de General contra Guaraní se anuló por una falta parecida a la que se reclama en el Olimpia, dice. Y en ese partido, en el VAR estaba Carlos Paul, en una sí y en otra no, dice Fernando. Pero eso es jugada del árbitro. Del barco te dicen, no sé. Pero sí, es la diferencia de criterio, estamos de acuerdo. Suele suceder. Suele suceder. Buen día, Salva, bendecido inicio de semana para Bomba, Epio Yacaruta, dice Adrián. Bori el pollo. Ayer Daniel Vallejo ganó una final, dice, ¿qué tal, Salva? ¿Qué almorzás? Ya les conté. Sí, Dani Vallejo ganó un torneo en Portugal, entra de vuelta entre los 300 mejores del mundo. Aupe, Salva, haz en Tupanamó tu primer live del sábado, dejando los likes, dice Alberto. Muy bien. Buen día, Salva, ¿qué pasa con Guaraní? Y la verdad que está medio blandengue Guaraní, 5 empates. Sala, tenés que sacar una remera con tu frase Mopi y Cuadata. Estamos preparando todo eso, pero cortamos. Porque salió uno también y me dijo que eso dijo primero Marito. Dice que una vez Marito le dijo a un médico en Villarrica cuando le reclamó un asegurado el tema de los remedios, que este y lo otro, y salió y le dijo, Mopi y Cuadata, sepio doctor, él le dijo Marito, ¿verdad? Y ese Mopi y Cuadata nosotros ya decíamos mucho antes, capaz que Marito haya escuchado alguna vez, ¿verdad? Pero bueno. Nos vamos a pelear también con mi amigo Mario Abdo Benítez. Bueno, mi conocido. No, estamos mi amigo. Salva, Olimpia va a paso lento, pero Gina dice, si se mantiene regular, yo creo que puede campeonar, dice Adrián. Sir Ale torneo Curé, dice. Y sí, 30 kilómetros por hora. Pero es lo que tenemos, viejo. Vaya, puta. Mientras los dirigentes no quieran que se mejore, vamos a seguir con lo mismo. Después... Ope, Salva, ando para Mota, buen día, Salva, ¿qué pasa con Guaraní? Saludos de J. Saldívar, Salva, con mi hija Sarita y Lapa Lari. Dice saludo para Sarita y para Lari también. Salva... hola Tani, ¿cómo te va? Qué tremendo, César Olmedo, no se cansa, luego tremendo estado físico, dice. Me recuerda últimamente a Carlitones, está bien, va mejorando. Mucho lloro del arquero de Ameliano ayer, Salva, dice Matías. Dera, estaba por MRA, sí, estuve por Roque Alonso ayer todo el día. Buen día, Salva, vaya Caruta, Yamimi vio los muchachos, La valla invicta para mí es totalmente de Olveira, más que nada, dice Jorge. La otra semana ya la eliminatoria es. Enanga Meliano, dice ¿Viste las declaraciones de ese brasilero? Sí. Se siente a la mañana temprano el fresco y a la noche, pero durante el día es hendido el calor todavía. Ya da ansiedad el debut de esta nueva sangre albirroja, dice Lucas. Sí, el 6, Bueno, Ameliano de ganar millones y entregar su partido a Libertad ahora está por descender, dice Hugo. Hoy piró por Buenos Aires Salvador Olimpia para el Mundial de Clubes, dice, y no depende de sí mismo, pero está ahí. Salva, si no fuera por Rossi hubiera sido goleada mucha gente ayer en la cancha, Salva, dice, qué suerte. El público tiene que retornar a la cancha. Creo que Olmedo se merece convocatoria, dice Raúl. El mismo árbitro que ayer no cobró esa falta, entre comillas, el partido anterior sí cobró siendo VAR de Blas Romero, dice, creo que esa disparidad de criterio es lo que nos pega, dice los miteros. Totalmente de acuerdo, no, en eso estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ustedes saben que es tremendo. Hay partidos en donde una mano
en el área no se cobra. Y esa misma mano en medio campo sí se cobra. Un toque en el área no se cobra. En el medio campo sí se cobra. Y la falta en todo el campo. No es más caro dentro del área ni más barato fuera del área. Pero parece que sí. Vamos a ver si hay cuadata, dice Junior. Cuando entrevista charlando con Marito sobre fútbol, Salva. Y vamos a ver en septiembre cuando armemos todo otra vez, cuando esté todo armadito como tiene que ser otra vez la radio y el canal, vamos a empezar a traer gente. Vamos a empezar a traer gente. Y ¿por qué no? Cuando Mario esté por acá, le vamos a solicitar. Tenemos muy buena relación, siempre. Y seguro que va a empezar a moverse por el tema político, va a venir a Cordillera, seguramente con Roberto, no sé si Denny Lichi, parece que se abrió, parece que se fue a HC, ¿verdad? Vamos a ver. Pero está Roberto González, el diputado, que es su referente principal acá, muy amigo mío. Y hasta quién sabe, por ahí me invitaron a trabajar con el equipo de ellos, vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro equipo y estamos esperando a ver qué movimiento hacemos. Sale la consulta, ¿cuántos minutos tienen que cumplir los juveniles sub-19 para completar este campeonato? 800 minutos, Rodrigo. 800. Marito, sí o sí escuchaba tu live de la pandemia, salva de su perfil paralelo CCP 1912, dice Adrián. Mientras no esté patentado se puede usar, dice Pablo. ¿Estuviste por mi barrio, Salva, Alberto? Sí, Alberto, estuve por Corumbacue. Hola, Salva, ¿qué tal? Me da esperanza esta nueva convocatoria de la selección. A mí también. Movisay Coata usaba mucho esa frase, me la met, dice. ¿En serio? Alfaro viajó en Brasil para verle a Gustavo Gómez o algo así. Escuché Curique, ¿sabes de eso, Salva? Gustavo Gómez y Isidro Pita. Pero Gustavo Gómez no jugó porque estaba suspendido. Pita sí. En el partido de Guaraní hubo la misma jugada y se cobró la disparidad, punto suspensivo y se lo omitieron. Cierto. Entonces vos, la que Marito va a ser presidente de Cerro. Hola. Si en la primera cobraban mano, luego aprendieron que hicieron mal y en la siguiente no cobra, entonces está bien. Dice, ahí sí en la tercera vuelven a cobrar, sí, mal ya, dice Jorge. Hasta Marito ni dijo, no va a ser presidente de un club, los medios nomás que tienen macanada porque no tienen contenido y tienen que tirar 2 o 3 horas, dice. Dice Jorge. Elías, no ande. Bueno, no entendí, me perdí. Bueno, Rodney Redes está en un gran nivel, la verdad, dice Huguito. El VAR le puede llamar para que revise falta previa. Dice, sí, le puede llamar. Claro que le puede llamar. A ver, ¿qué más? Bueno, pues a los likes. ¿Cómo estamos? 57 recién. Ey, véanlo, muchachos. Dale, sigan enviando sus mensajes. Ya vuelvo en 30 segundos. Bueno, a ver. Me decíamos Bichay Cuata, que hasta Mohamed. Hasta. Un día salió alguna noticia de estado del jugador de Nacional. Eso sobre sigue internado con pronóstico reservado. Ahí ya te respondió Leonardo. ¿Qué más? Ok.
Bueno, quería comentarles algunos números. No tuvimos el fin de semana prácticamente, ¿verdad? Pero realmente quiero compartir con ustedes algunos números que son muy interesantes. Llegamos a los 13.137 suscriptores. Lo ideal sería si podemos llegar a los 15.000 suscriptores. Ahí sería fantástico, ¿verdad? Seguir creciendo, pero estamos creciendo. En los últimos 28 días se sumaron 339 suscriptores nuevos. Tuvimos 11.400 horas de reproducción. 81.900 vistas. Muy buenos números realmente para YouTube en nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Mantenemos una media de las 80.000 vistas por mes. Y realmente eso es fantástico. Crecimos muchísimo. Crecimos muchísimo. Y eso gracias a ustedes. Así que quería compartir un poquitito con ustedes también esto. Bueno. Me la meta, ¿quién debe ser el 9 y el 10 de la selección salva? Dice, y 10 no tenemos, o sea, nos vamos a jugar con 10, a no ser que le ponga a Kaku, ¿verdad? O a Enciso que le ponga a jugar de enganche, ¿verdad? Que tampoco es una mala idea, pero creo que contra Uruguay vamos a jugar vamos a hacer un 5-4-1 o un 5-3-1-1. Y para mí el 9 de entrada tiene que ser Tony. Para mí, de entrada tiene que ser Tony. Y si queremos buscar un 10, bueno, que sea con el esquema que vamos a poner seguramente, creo que hoy es Enciso. Buen día, Salva. No pudo aguantar mucho la punta del gallo, pero vamos con todo para asegurar un lugar en Copa Internacional. Les saludo a Jorge, mi gran amigo. Saludos, querido Martín. ¿Cuándo vas a venir por acá, Martín? Hola, Lucas. Salva, buenos días. ¿Cuándo se va a conocer los jugadores que faltan de la selección? Dice, y después de la fecha del domingo. Después de la fecha del domingo. Pero falta pico jugadores. Ya tenemos 3 arqueros. Tal vez un par de volantes, ¿verdad? Y algún lateral derecho y... Yo prefiero que sean convocados 5 de la sub-23 y listo. 5 de la sub-23. Ya les dije en su momento, ¿verdad? Alan Núñez, Leo Rivas, Marcos Gómez, Marcelo Fernández y bueno... Y un volante central más del plano local. Todos estaban hablando del gran nivel de Alex Franco. Puede ser una opción. ¿Por qué no? Piria Mota puede ser una opción. Y hay que ver a quién lo convocan. Salva, ¿a qué fecha se puede dar la lista de los convocados al ámbito? No hay fecha. 5 días antes, además. Ula Meliano se eliminó de la Copa y ayer... y ayer lo perdí muchos dólares, resignó, dice Aldo. Sí. Sortea por el 0 kilómetro, entonces jaja, dice Hugo. Y podemos sortear algo. Vamos a sortear algo a llegar a los 15.000. Vamos a sortear, no sé, un par de camisetas de la selección. Sin ningún problema. O no sé, por ahí un crédito de la cooperativa Serrana. O 10 bolsas y los Ayman. Algo vamos a sortear. Se llega a los 15.000, dice de Mateo. Sven Gunnar Edson muere a los 76 años. Sufrió mucho últimamente.
Pero como dijo él, disfrutó todo lo que pudo del fútbol. Los auspicios, te piden suscriptores, dice like, etcétera. ¿Cómo funciona ese tema en las redes y cosas así? Sí, te piden. Tenés que tener mínimos, tenés que tener números mínimos. Cantidad de seguidores, cantidad de reproducciones. Videos con más reproducciones tienen más auspicios. Y las empresas mismas, si vos pedí un auspiciante, así como tipo radio, vos te vas y le vendés el papo, tengo 13.000 suscriptores, tenemos una media de tanta gente que nos ve, en las transmisiones tenemos tantas personas, 2.000, 3.000 personas, le mostrás y vos, mirá acá los partidos de la selección, tenemos 25.000, 28.000, 30.000 y cosas así. ¿Sabes qué pensaba de los Ayudinki en el torneo local a los albineros? Dice Carlos. Déjeme like, ¿quiénes faltan? Dice Carlos. ¿Sabes qué te aporta Tony en el juego? Cada 9 pues es distinto, por eso la pregunta. Dice, y Tony te aporta descarga, claridad, es un jugador que se mueve con mucha inteligencia y que es un 9 que tiene la capacidad para encontrarse por abajo, tocar con jugadores rápidos como Enciso, Sosa, moverse con ellos. No es un 9 estático, no es un 9 que está ahí pescando a ver qué es lo que pasa. Es un 9 con más juego colectivo. O sea, es un 9 al que no es que hay que jugar para él. No sé si se entiende. Sin embargo, por ejemplo, Alex Arce es un 9 más de área, más goleador, es cierto, pero si bien en la selección un par de veces mostró que también puede bajar a pelear esto y lo otro, él es mucho más útil adentro del área, rompiéndole la pelota a los centrales, esto y lo otro, pero para eso, para que él sea útil, le tiene que llegar la pelota. O sea, Salva, ahí puede no convocar también a nadie del plano local, o sí debe convocar a alguien. No, si el técnico quiere, puede convocar todo de afuera. El asunto es que siempre se convoca igual del ámbito local. Famoso por aquello, para motivarle a los jugadores que si hacen bien las cosas van a estar en la selección, ¿verdad? Pero si no hay nadie del plano local, bueno, ¿para qué le va a convocar? Pero yo creo que ahí, para llenar 30, ahí. Sorteo de un almuerzo todo pago para 2 a 5 suscriptores en La Farola. Puede ser. Yo me sumo a las 10 bolsas y él lo salva, dice Adrián. Sí, muy bien. La pelota dice, en resumen, los jugadores paraguayos en Europa que sumaron minutos fueron Alderete, el mejor de su equipo. Enciso jugó 20 minutos y Almirón 1 es. ¿Por qué crees que Ameliano está en este momento ahora? ¿Qué le pasó para la gran campaña de Sud a caerse internacional y localmente? Dice. Y yo creo que apostó todo. Todas las fichas estaban en la Sudamericana. Es un 9, es un nuevo como 9, como Roque, no como Tacuara, sería así la comparativa, ¿verdad? Dice, sí, más o menos así. No ingresó Tony en la victoria de su equipo 2-1 ante Atalanta y Cuenca creo que juega hoy en la primavera del Milan, dice. Hoy cota la reunión con Salva, dice, sí, el 29 de septiembre. 29 de septiembre. Sale a decir los miembros de tu canal de YouTube, o sea, si es que me uno a tu canal pagando, a vos te llega ese dinero, yo me uniría, claro, claro que llega. Bueno, en realidad le llega a la jefa, ¿verdad? Pero llega, me toca algo, siempre me toca algo. Así es, Chris. Es un 9 como Benzema, dice. Y algo para mí que estoy bancando Twitch solo, dice, jaja, yo quiero chipa con Butifara nomás, dice Huito, sin problema, Huito. 10 espectadores gratis para ti, solo hay que activar el código promocional, Google, añambo, no entiendo, pero Alfaro y que Arce es un punta preferido porque es muy generoso, dice, sí, también. Y está atravesando un gran momento, está en racha, eso tiene que aprovechar. Bueno, llegamos a los 1.300 seguidores también en Twitch, muchas gracias, Nos costó un poquito llegar a los 1.000, pero ya estamos 1.300 seguidores en Twitch. 4 suscriptores. Muchas gracias a los 4 suscriptores también por aportar a los 9 espectadores que están ahora y a los 1.300 seguidores. Y gracias a toda la gente de YouTube. Ahora estamos en 94.
94 en vivo, ¿verdad? Así que muchas gracias. He visto que llegamos a superar los 100. Amén, Huito. De likes estamos 75. Saludos a los que nos están escuchando por Icar Sport también. Gracias por estar. En Icar Sport tienen otro tipo de materiales también que pueden ir disfrutando. Efecto Bobadilla, nada más que eso le pasó a Meliano, dice Diego. No rinde más Pío Almirón en su equipo, estaba lesionado, por eso juega tan pocos minutos, dice. Y hay otro que está mejor, evidentemente, que en lo futbolístico, seguramente. Un 9 como Paiva, dice Jorge. No, Nashera. Que vuelva a los directos nocturnos y que te quede dormido, dice el arrocero. No, Nashera. Saludos a la que opina de la lista convocada a la selección paraguaya. Buen resto de jornada, dice Jimmy. Y a mí me gustó, Jimmy, ¿eh? A mí me gustó. Ya lo hablamos el sábado, pero lo vamos a volver a hablar. Esta tarde vamos a hablar mucho de la selección. En el de las 14 vamos a dedicarle al albirroja. Bueno. A ver, ¿qué más? ¿Cómo está la intermedia? Dice. Bueno, vamos a mirar. Ale Franco tiene buen futuro, salva, dice Rodrigo. Y sí, ojalá que mantenga el ritmo, mantenga el nivel. A veces ese fue el tema. Acá 4 o 5 partidos juega bien y ustedes ya quieren que se le convoque, ya son vendidos al Milan, al Chelsea, Herea, y después 3 partidos juega mal y ya es jugador. Tranquilo nomás, vamos a darle regularidad a los jugadores, por lo menos 1 o 2 torneos que sean regulares. Racing Independiente 0-0 ayer. Itaúita Costa ya. Metió un gol y festejaban con todo y después se anuló. Qué loco. Seguir la Costa en la cámara es una locura. Tipazo, Gustavo Costa. Bueno. Los resultados de la intermedia. Capítulo 22. Ya les cuento enseguida. Bueno, 11:32, 15 grados la temperatura en Cacupé. Aquí la máxima está prevista para 16 grados el día de hoy. Así que ustedes los team frío, Pellajuque, team frío. Vamos a tener una máxima de 17 grados en realidad. Va a subir la temperatura para mañana. Mañana tendremos cielo nublado, una mínima de 13 grados y una máxima ya de 20. El miércoles vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 25. Ahí ya va a volver el clima un poquitito más. Después el miércoles, el jueves, perdón, una mínima de 20, ya una máxima de 32. Ahí ya se van a querer bañar otra vez. Ya se van a querer bañar otra vez. Bueno, Mark dice, no entiendo por qué los muchachos no pasan a mirar por este canal. Justo el que más querías hacer crecer no tiene el apoyo de la gente, dice Mark. Y sí, así es. Pero está bien. ¿Cómo era?
Esos 9 europeos y Farías. Un 9 como las sagas y de José. Sala, podemos sortear mi producto, no es la gran cosa, pero nos ayudamos, sería lavado integral de vehículos. Dice, ¿por qué no, Efraín? Che, ¿qué pasó del arreo de tu proyecto? ¿Sale, no sale? ¿Qué va a hacer? Dice. Tranquilo nomás, muchachos. Tranquilo. Hay varias cosas que van a salir o no en este septiembre. A mí me parece casi los mismos jugadores convocados de siempre, pero para vos, ¿qué jugadores no están convocados? Dice. Y creo que están, tal vez... no sé quién lo que pudo haber faltado. Debería mirar un poco la lista otra hora, que no la tengo acá ahora mismo. O sea que ya no convocó casi a los mismos, dice. La misma base. El tema es que hay algunos retornos y algunas novedades como la de Cuenca, por ejemplo, ¿verdad? Y algunos retornos como el de Cáceres, como Blas Riveros, que ya no estaban siendo tenidos en cuenta. Tal vez a esta lista le faltó Leguizamón, estoy de acuerdo en eso. Leguizamón podría ser una gran mano si es que vamos a seguir jugando con un zurdo por derecha. Podría haber sido una gran mano, ¿verdad? Ahora, si la idea de Alfaro es que el zurdo juegue por izquierda y el diestro por derecha, bueno, ahí está el aporte porque tanto Enciso como Sosa, por ejemplo, juegan mejor por la izquierda. Y al caso. Pero capaz que la idea de Alfaro sea jugar con un 8, o sea, jugar con 3 volantes tapones, un central por derecha, un tapón, un central por izquierda, jugar con un enganche y jugar con 2 puntas, o sea, con un enganche, un media punta y un punta, que en teoría son 2 puntas. Hay que ver si ese cuarto mediocampista o ese enganche es Kaku Romero Gamarra, si es Enciso, y si los media punta, uno de ellos, bueno, ponerle sí o sí, o va a ser Enciso o Sosa, y el 9-9, ¿verdad? Hay que ver cuál es la idea futbolística que tiene Alfaro. Ese es el asunto. Bueno, sigan enviando sus mensajes. Ya he escuchado un mensajito que me manda Storrer y ya estoy de vuelta con ustedes. Porque ese muchacho hay que atenderle rápido. Es un muchacho que no tiene mucho tiempo. Anda muy atareado. Entonces hay que escucharle rápido. Bueno, a ver, sigamos. Arcantos, Capiataba bajó hasta la C, luego era E y se ubicó. Amén, dice. Para transmisión de eventos en vivo es mejor Twitch, para conversaciones tipo radio, podcast es mejor YouTube porque te permite retroceder el video si quieres volver a escuchar lo que se dijo recién, dice Arcantos. Bueno. Ok. ¿Dónde está, che? Con la calidad impecable de contenido y los lives incomparables debería ser el más seguido en Paraguay, dice Alberto. O sea que ya no convocó casi lo mismo. Marcelino dice demasiado pajero es y los perros cuando los pibes hacen 3 juegos malos de regularidad, primero de los pibes, después para pedir por ellos, 12, 8 nomás, dice. ¿Sabe por qué hay esperanza con Alfaro aparte del amor por la albirroja? Dice de José. Y todo comienzo siempre da una esperanza y Alfaro tiene antecedentes de ser buen motivador y tiene antecedentes de sacar buenos resultados. Entonces, ¿por qué no te va a dar esperanza, verdad? Digo yo.
Bueno, Alfaro ya hizo más que Garnero y Esqueleto en la selección, dice. Esqueleto. Decís, Salva, que con eso que dijo Carlos Caras ayer, de que a los que se negaron en la Olimpiada no se le convocó por eso, como el caso de Leguizamón, dice. Y Leguizamón no se negó, su club le negó. Al menos es lo que sabemos ahora, que fue su club. Se hace el ídolo Edwin Salva, dice Rodrigo. No, está muy ocupado, no tiene casi tiempo. Termina la mañana de cada día, se va, hace esto, viene, tiene que ir para la siesta, pues tiene radio. Ocupado con el muchacho, está bien. Yo le dije nomás ya que a ver, en algún momento va a tener que bajar un cambio porque si no le va a pasar todo lo que me pasó a mí, ¿verdad? Se va a estresar, jacita. Pero es joven todavía, entonces puede aguantar. Para mí hubiera estado mejor Ángel Romero en vez de Adam Vareiro, dice. Ángel también me parece una ausencia. Ángel sí me parece una ausencia destacada. La prima de Diego Gómez con 13 años se está destacando como arquera de la Liga Misionera de Fútbol, dice Alberto. Qué bien, che. Anda muy loredeado, dice Jorge. ¿Qué tal la noche vi River versus Newell y el paraguayo Velázquez jugó muy bien, dice. También he visto que jugó Fernando Cardoso. Buen día, Salva, ¿qué te parece Ale Franco? Tiene buen futuro y por lo que cuentan, sí. Yo la verdad que no ando viendo los partidos. Casi ninguno de los partidos he visto. Esta semana no he visto ninguno otra vez. He visto un poco de Guaraní General, un poco. Pero tampoco es para hacer un análisis ni nada por el estilo. Y ustedes saben, yo no voy a dar mi opinión sobre algo que no veo. O que no sé. A ver. Ahí Salvatore para eliminatoria, dice Juan. Sí, ahí. Resultado de la intermedia. Martín Ledesma le ganó a Pastoreo 1-0 en Caguazú. Fernando de la Mora le ganó a Guaireña 1-0 en Villarrica. Tembetaré le ganó 2-0 a 3 de febrero. Mal 3 de febrero, cerca del descenso. Rubio Ñu le ganó 3-1 a Resistencia en la semana de su aniversario. Esportivo Carapeguá le ganó 4-0 a San Lorenzo. Tremendamente mal lo de San Lorenzo. Recoleta le ganó 4-2 a Colegiales. 12 de junio le ganó a Encarnación 2-1 y prácticamente lo baja de la lucha de Encarnación. Santaní le ganó 1-0 a Independiente. ¿Por qué digo prácticamente? Porque con esa derrota Encarnación queda a 11 puntos del segundo. Recoleta 49, Tembetarí 48, Carapeguá 44. Y Encarnación queda con 37. A 11 puntos del segundo y quedan 8 partidos por jugarse. 24 puntos nomás ya hay en juego. Y recordemos que ascienden el primero y el segundo. Recoleta le saca 5 puntos al tercero y Tembetarí le saca 4 puntos al tercero. Ya definitivamente creo que los dos ascensos están entre Recoleta, Tembetarí y Carapeguá. Claro, matemáticamente Encarnación puede todavía, ¿verdad? Pero me parece que esta derrota, porque si le ganaba a 12 de junio, que está complicado, aunque mejoró muchísimo, ahora está séptimo en la tabla, si le ganaba a 12 de junio, iba a estar con 40, pero perdió. Entonces, está medio jodido ya el tema para Encarnación. Pero que siga luchando, que no se entregue y que pelee, ¿verdad? Después, la tabla de promedios. Colegiales está último, 0,914. 3 de febrero, 1,146. Resistencia ya, 1,227. Santaní, 1,280. Martín Ledesma, 1,299. Está jodido. Colegiales 3 de febrero, jodidísimos. Y ahí después, Resistencia, que empezó bien, se fue quedando y el tercer descenso creo que está entre Resistencia, Santaní, Martín Ledesma, porque Guaireña ya tiene 1,318, pero Guaireña divide, al igual que Resistencia, por los puntos de este año nomás, igual que 12 de junio. Y en ese caso, Resistencia tiene 27, Guaireña tiene 29, 12 de junio tiene 30. Ahí nomás, por eso ni el 12 de junio ni Guaireña pueden estar tranquilos, porque pierden un partido y gana Resistencia, por ejemplo, y el que pierda 12 de junio Guaireña va a bajar a ese puede bajar a ese tercer lugar de la tabla invertida, ¿verdad? Así que tampoco pueden estar muy confiados
Bueno, a ver, ¿qué más? Mm, Ahí Salvatore, sí, la pretemporada Olimpia por lo visto fue buena, dice Alexis. Salva vi que Recoleta tiene el goleador de la intermedia del sábado, metió 3 goles versus Colegial, es interesante ese jugador, dice Rodrigo Velasco. Sí, 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 sí. Y anda haciendo muchos goles realmente. Te refería a Lucas González, ¿verdad? Tiene 19 goles, es el máximo goleador. Luis Galeano tiene 10, César Villagra tiene 10, ¿verdad? O sea, Lucas González hizo 19 goles. Ya el año pasado fue muy bueno lo suyo. Y es joven, creo que tiene 20, 21 años, creo que tiene. A ver. Pero 3 de febrero le ganó a General Caballero Juan Mallorquín en Copa Paraguay y salva. Dice sí, pero. Y eso no le salva del descenso. ¿Te gustan los equipos que están arriba en la intermedia para primera? Dice, yo creo que sí. Santi llegó a subir a primera, dice. ¿Santi? Y están arriba los equipos que mejor trabajo han hecho. Pero ahí ya podemos hablar de gusto después, que tienen cancha, que no tienen cancha, que tienen público, que no tienen público. Eso ya es otra historia. Bueno, vamos cerrando por ahora, muchachos. Vamos a reencontrarnos a las 14 de Tabú, otra vez perdió Pastoreo, dice Marcí, perdió otra vez. Este torneo le va a jugar mucho el promedio a Pastoreo, así es. Estaba tranquilo este año, pero para el año que viene va a estar jodido Pastoreo. Va a estar jodido. ¿Quién es el puntero de la intermedia? Dice Elías. Deportivo Recoleta. Sigue puntero. Desde el comienzo del año. O sea, muy buen desempeño del Deportivo Recoleta. Bueno, Salva, dice que Víctor. Salva, ¿cómo va a ser Recoleta con su cancha de césped sintético? Creo que es híbrido, se puede, pero igual, dice. Y en primer término, a no ser que se acepte en competiciones, en el comité ejecutivo y todo eso, en primer término va a tener que sacar y va a tener que poner pasto natural, ¿verdad? Y va a tener que hacer algunas construcciones más en su cancha. Tiene espacio, tiene espacio. Fácilmente puede hacer ahí un estadio para 7.000 personas. Fácilmente. Hacia los lados que tiene libre, ¿verdad? Porque tiene todavía libre en la parte de preferencias hasta la esquina y detrás de uno de los arcos. Detrás del otro arco están los panteones. Ahí ya no se puede más hacer nada, ¿verdad? Prácticamente, bueno, detrás de lo que vendría a ser platea y lo que vendría a ser norte, panteones. El problema en Recoleta es la entrada. La entrada. Tener entrada por 2 lugares, ¿verdad? Tener por Pacheco y tener por el empedrado este que sube de hacia el diario. O, bueno, hoy ¿qué? Radio Popular. McMahon creo que era. No, MacArthur, ¿verdad? Pero para partidos así que no sean contra equipos populares le va a dar, le da incluso, con todo respeto, ¿verdad? Pero Guaraní hoy no tiene mucho que envidiarle, Trinidense tampoco, no sé, vamos a ver. Te estoy escuchando de Madrid, gracias Perla. A las 14 dice Víctor, sí señor, unos cuantos cajones movemos y ya está salva, dice Rodrigo. Dicen que Madame Lynch es hincha de Recoleta, dice Madame Lynch no está enterrada acá, creo. Bueno, cerramos por ahora, nos reencontramos a las 14 horas, muchas gracias por su presencia. Vamos a las 14, vamos a hablar más ya de la selección paraguaya de fútbol. Buen resto de jornada.